Hola, hola, voy a explicar en este vídeo brevemente cómo se hace una tabla de frecuencias para una variable estadística cuantitativa discreta. Utilizando una hoja de Word, voy a explicar brevemente cómo se haría. Bueno, voy a confeccionar la tabla, entonces inserto una tabla. En esa tabla vamos a poner en principio 5 columnas porque luego la vamos a necesitar para añadir los parámetros. Nos sirven esas columnas para los parámetros de dispersión como los cuartiles y demás, y también para los parámetros de centralización, en particular la media aritmética, y para los parámetros de dispersión, en particular la desviación típica. En cuanto al número de filas, depende de, digamos, nuestra variable discreta, qué valores tome. Vamos a suponer que nuestra variable discreta es el número de hermanos. Vamos a suponer que en este caso pues hay 0, 1, 2, 3 y 4 hermanos. Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a poner que la variable estadística, en este caso, es el número de hermanos de los alumnos. Aquí iría la variable que se designa con la letra x sub i. Aquí iría la frecuencia absoluta, que la vamos a poner con f sub i. Aquí vamos a poner la frecuencia relativa, lo vamos a llamar f sub h sub i. Y luego vamos a añadir también dos columnas más para la frecuencia absoluta acumulada, que nos va a servir para calcular el tema de la mediana y demás, y la frecuencia relativa acumulada. No obstante, podemos añadir más columnas al final de la tabla, aquí, si necesitamos, en fin, realizar más cálculos, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí iría, concretamente, voy a añadir una columna más porque creo que me hace falta, iría digamos, los valores que toma la variable estadística. En este caso, la variable es el número de hermanos y vamos a suponer que en nuestro estudio, pues la variable toma los valores 0, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y vamos a añadir 4 hermanos. Vamos a suponer que en nuestro caso la población n son 30 alumnos. Bueno, pues lo que debemos hacer para construir la tabla, para confeccionarla, es contar cuántos alumnos de la clase tienen 0 hermanos. O dicho de otra forma, no tienen ningún hermano. Bueno, para este ejemplo, simplemente me lo voy a inventar. Entonces voy a poner que hay 4 que no tienen ningún hermano. Un hermano, vamos a suponer que hay, pues, 10. Evidentemente, esto tenemos que hacerlo de tal forma que si hay 30 alumnos y hemos hecho el estudio con esos 30 alumnos, la suma de esta columna me tiene que dar el total, es decir, me tiene que dar 30. Un alumno, perdón, dos hermanos, vamos a suponer que son 6 alumnos. Ya llevamos 20. 3 hermanos hay 5 alumnos y 4 hermanos vamos a suponer que hay otros 5 alumnos. Eso nos arroja un resultado final de 14 y 6, 20 y 10, 30 alumnos, como debe ser. Bueno, pues para calcular la frecuencia relativa simplemente debemos dividir la columna, los valores que hemos obtenido en la columna de la frecuencia absoluta entre el total. En este caso pues sería 4 entre 30, 10 entre 30, 6 entre 30, 5 entre 30 y 5 entre 30. Ese valor lo podemos expresar en valor decimal o también en porcentaje si multiplicamos por 100. Luego aquí lo único que tendríamos que hacer es sumar a cada valor los valores anteriores. Y de esa forma obtendríamos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada simplemente se obtiene dividiendo la columna de la frecuencia absoluta acumulada entre el total, al igual que hicimos en el caso anterior. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.